Buenas tardes. Desde Ginebra, Suiza, en la presentación de la 58 sesión del Consejo de Derechos Humanos, nicaragüenses, miembros de la sociedad civil, se reúnen hoy para dar esta conferencia de prensa y para analizar el informe del Grupo de Expertos de Nicaragua. Para esto nos acompaña Alexa Alfred, miembro y fundadora de la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, y también experta del Mecanismo para Pueblos Indígenas de la ONU. Salvador Marenco, integrante del colectivo Derecho Nicaragua Nunca Más, doña María Eugenia Valle y Wilmer Gutiérrez, líder indígena. Empezamos esta conferencia haciendo un análisis sobre el impacto y la importancia que tiene el informe del GREN que ha publicado el día 26 de febrero del 2025. Con esto me dirijo, Anexa, ¿cuál es la importancia que tiene el informe del GREN con respecto a que en esta ocasión sistematiza las violaciones de derechos humanos, pero también hacen un énfasis en que el ejército ha sido cómplice de estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos de Nicaragua? Muchas gracias, Willy, y buenas tardes. Turmiyamni, basta ahora la Iculatara, Biscumi, Banera, en la Naiva, Ivana, Haku, Aikaiki's, papá. Es muy importante este informe porque también cómo lo plantean, ¿no? Las 4 fases de represión que han vivido los nicaragüenses bajo la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y este último informe es contundente, pues donde se refleja básicamente el rol que ha tenido, ¿no? El ejército en la represión. Queda claramente establecido que si bien es cierto el informe recoge a partir del 2018 cómo este mecanismo o el brazo represor del régimen, que sabemos que es la policía y el ejército, esta vez aparece en este informe. Pero también los diagramas que presentan te dan una visión de cómo se ha usado toda la trama que se ha desarrollado y toda la estrategia que ha desarrollado la dictadura se queda descubierto y manifiesto. Y creo que lo más importante de todo esto, y yo creo que el pueblo nicaragüense está esperando, es el tema de la justicia, porque acá hay también la posibilidad de individualizar a las personas y poderlos traer, ¿no? hacia instancias internacionales de justicia, búsqueda de que también la gente respondan por todos los delitos de lesa humanidad que se está cometiendo en Nicaragua y que el grupo lo ha venido diciendo desde su primer informe. Así que nosotros aplaudimos, recibimos con mucha esperanza este informe y sobre todo porque deja en evidencia el rol fundamental que ha tenido el ejército dentro de la represión en Nicaragua, pero sobre todo saber que hoy en día podemos pedirnos ante las instituciones, ante los organismos internacionales, justicia en contra de ese pilar, que es uno de los pilares fundamentales que sostiene la dictadura. Muchísimas gracias, Anexas, por tu análisis. Salvador Marenco, esta tarde has realizado tu intervención ante la 58 sesión del Consejo de Derechos Humanos y hacías referencia sobre el pronunciamiento que ha hecho Nicaragua, que se retira de todas las actividades que tienen en materia del Consejo de Derechos Humanos, pero también hacías referencias que ha realizado y ha hecho ruptura con 6 países, además del sistema interamericano. ¿Cuál es el análisis y cuál es el impacto que tiene esto sobre el trabajo que vienen realizando la sociedad civil nicaragüense en esa búsqueda de justicia, verdad y reparación? Bueno, como colectivo de derechos humanos, Nicaragua Nunca Más, nosotros nos lamentamos en el Consejo de Derechos Humanos por la ausencia del Estado de Nicaragua, pero también por la decisión de abandonar el Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, esto no es algo que lo han hecho por primera vez. Recordemos que Nicaragua denunció la Carta de la OEA y ya no es parte de la Organización de Estados Americanos, además de haber roto relaciones diplomáticas con 6 estados. Básicamente lo que está haciendo la dictadura es pretender exportar estos mensajes de censura, de impunidad
y de nula rendición de cuentas que ha realizado en Nicaragua a la comunidad internacional, para que no le cuestionen sobre las graves violaciones a derechos humanos, para que no le cuestionen sobre los crímenes de lesa humanidad y la impunidad que recaen sobre estos crímenes de lesa humanidad. El informe del GREN es categórico. En Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad como tortura, detenciones arbitrarias, deportación o traslado forzado, persecución política, la tortura incluyendo incluso la violencia sexual. Es decir, estamos en múltiples fases dentro de las cuales se han convertido estos crímenes y hay perpetradores claramente identificados. Básicamente la dictadura está dando patadas de ahogados, como decimos los nicaragüenses, ante una inminente rechazo de la comunidad internacional a estos crímenes de lesa humanidad, pero también ante los procesos de justicia. Hoy el GREN insistió en que se activen procesos de justicia a nivel internacional como demandas ante la Corte Internacional de Justicia, además del proceso de jurisdicción universal ya establecido y entablado en Argentina. Y nosotros como colectivo de derechos humanos también hemos presentado la vía de la Corte Penal Internacional a través de los crímenes de deportación o traslado forzado y de persecución política, los cuales se han terminado de cometer en estados parte del Estatuto de Roma y por ende activan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La decisión del Estado de Nicaragua no compromete la responsabilidad internacional que cree el Estado con estas violaciones a derechos humanos, pero además no significa que tiene que dejar de cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos ni los estándares internacionales. Que se haya salido del Consejo de Derechos Humanos no significa que los nicaragüenses y las organizaciones no podamos seguir acudiendo a los mecanismos especiales. El GREN hoy reafirmó que ellos han investigado y que su mandato debería de seguir, y esperemos que la próxima resolución del Consejo de Derechos Humanos sea que el mandato del GREN sigue al igual que el del Alto Comisionado y que se sigan investigando y se sigan vigilando estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Muchísimas gracias, Lulio, por este análisis. Como hemos escuchado a Lulio, el trabajo de la sociedad civil nicaragüense y de la comunidad internacional debe seguir, y la comunidad internacional reafirmó hoy su compromiso en materia de derechos humanos, vigilancia y supervisión de lo que va a suceder. Con nosotros está doña Eugenia Valle, que hoy demandaba el paradero del señor Víctor Boitano con 305 días de desaparición forzada. Y bueno, ella quisiera mandar un mensaje a aquellas personas que actualmente son 12 personas en desaparición forzada, de cuáles son las impresiones y cuál es la esperanza que tiene ella en la comunidad internacional para seguir presionando y realizando la incidencia necesaria para que Nicaragua rinda ante los mecanismos internacionales de derechos humanos. Doña María Eugenia. Buenas tardes. Sí, efectivamente, yo me personé para, en nombre de las 45 familias que tenemos presos políticos en Nicaragua por pensar diferente al régimen, y dentro de esos 45 existen 12 que están desaparecidos. Mi esposo, Víctor Boitano Coleman, ciudadano ítalo-nicaragüense, está desaparecido desde el 23 de abril del 2024, en que llegaron una cantidad de policías de civil y de militar con violencia, sin orden de captura. Nos violentaron a mi hija, a mí, y se lo llevaron. Hemos buscado por alrededor de 6 meses que yo estuve en Nicaragua, no obtuve respuesta. Tuve que exiliarme para poder hacer una denuncia pública a los derechos humanos, ya que en Nicaragua estamos negados a toda posibilidad. Es importante que se mantengan los mecanismos que existen, como este del GREN, porque hace posible visibilizar a las víctimas. Somos víctimas de un gobierno que no nos permite demanda de justicia en ninguna instancia. Ellos controlan todos los poderes, controlan la policía, el ejército. No tenemos libertad para nada. Tenemos que exiliarnos, pese a nuestra edad y pese a todo lo que nos ocurra, no les interesa. Así que yo demando de la comunidad internacional acompañamiento y que siempre mantengan el dedo en la llaga. Ellos tienen que ceder porque la verdad siempre se impone. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña María Eugenia. Escuchamos el testimonio de que además de las otras familias que existen que se encuentran en desaparición forzada, así el llamado esta tarde ante el Consejo de Derechos Humanos a seguir la vigilancia sobre este tema y estas violaciones que se siguen realizando.
Con nosotros también nos acompaña el líder indígena Chorotega, Wilmer Gutiérrez, que esta tarde ha realizado una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, demandando ese apoyo a la comunidad internacional en materia de las violaciones de derechos humanos que se hacen en los pueblos indígenas. Wilmer, en esta intervención que has realizado, ¿cuál es la esperanza y cuál es la expectativa que tienes para la restitución de los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua, pero también la búsqueda de justicia de aquellos más de 80 asesinados, más de 80 líderes y lideresas asesinadas por invasiones de Colón? Hacías referencia en tu intervención. Sí, buenas tardes. Efectivamente, en nombre de los pueblos indígenas y afrodescendientes y como defensor de los derechos humanos y de pueblos indígenas, estamos en este espacio demandando igual justicia para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Recientemente tuvimos una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, Internacional de Justicia, sobre el caso del Gran Canal Interoceánico a favor de los pueblos Rama y Afro en el sur de Nicaragua, de la costa nicaragüense, y hoy nos encontramos nuevamente para demandar las violaciones de derechos humanos, especialmente porque, las reformas constitucionales afectan a los pueblos indígenas. En primer lugar, en la Asamblea Nacional los pueblos indígenas no tienen representación en el caso de los pueblos indígenas del Pacífico Centro-Norte y de la zona de régimen especial. En el caso de la costa Caribe tenemos solamente el 5% de diputados, pero estos representan, intereses del gobierno y del partido de turno. Entonces nos encontramos en este espacio para hacerle saber a la comunidad internacional, como dijeron compañeros, que el Consejo de Derechos Humanos pueda intervenir ante estos asuntos en Nicaragua, así como lo ha venido haciendo con el canal interoceánico, el tema de la no consulta previa libre informada, ya como Nicaragua es suscrita, ¿no?, a la OIT. Sin embargo, también la reforma constitucional no deja claro la participación en la consulta previa libre informada de estos pueblos y de sus autoridades. Cosa que podemos manifestar, el partido único que existía en Nicaragua, como es el Yatama, fue cancelado, ¿verdad? Y su líder indígena está desaparecido, que es el señor Brooklyn Rivera, que está desaparecido, y así como otros líderes indígenas que se encuentran encarcelados y desaparecidos. Entonces estamos también demandando justicia como pueblos indígenas, como defensores de derechos humanos y trabajadores para pueblos indígenas, a que estos temas también sean puestos en los grupos de trabajo, en el alto comisionado, que velen también por estos derechos de pueblos indígenas, que son derechos muy especiales, que no se respetan, que no se velan, que no se tutelan por ellos. Invitamos a la comunidad internacional y a los otros estados a tomar parte en estos asuntos. Muchísimas gracias. Este contexto y esto han sido las temáticas que se han realizado las intervenciones ante el Consejo de Derechos Humanos en la 58 sesión. Para ir cerrando con la conferencia de prensa, tengo dos últimas preguntas orientadas directamente a Salvador y a Anexa Alfred. Anexa, esta tarde conocimos de que la dictadura de Nicaragua se está retirando de la OIT. ¿Cuáles son las implicaciones y cuál es el retroceso que tendría este retiro, de que puede ser un mecanismo que puede seguir adoptando? Hay muchos de los tratados y las convenciones como el Estatuto de Roma que no han sido ratificados, pero en el caso de la OIT también anuncian su retiro. ¿Cuáles serían las implicaciones y las consecuencias del retroceso en materia de derechos humanos para los pueblos indígenas? Bueno, voy a hacer un retroceso a lo que ha venido haciendo la dictadura. No es una práctica nueva. Sabemos que se retiró de la Organización de Estados Americanos y eso nos trajo al dilema que hoy estaríamos enfrentando, no es si el sistema interamericano tenía toda la facultad de seguir conociendo las violaciones de derechos humanos. Al ser estas instituciones estar basadas en convenios, es importante que la vigencia continúa, puesto que para poder ser parte de las convenciones, tanto en el sistema interamericano como en el sistema de Naciones Unidas, en este caso la OIT, y en el caso específico el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, que fue ratificado quizás 10, 12 años atrás, tendrían que denunciarlo también, ¿no? Y ese proceso no se ha dado, que fue lo que pasó también en el sistema interamericano. O sea, las convenciones siguen estando vigentes, puesto que Nicaragua no renunció a ello, tendría que denunciar. Y pasa igual con todos los mecanismos de tratado. Hoy en día su retiro del Consejo de Derechos Humanos, como sabemos, es una práctica que vienen haciendo siempre,
de cara a que la comunidad internacional no les siga pues demandando el respeto a los derechos humanos. Y es una manera también de aislarse cada vez más de la comunidad internacional y quizás crear mecanismos de cierre para que la comunidad, para que la sociedad civil y todas las víctimas de violaciones de derechos humanos no siga demandando justicia ante la comunidad internacional y ante los mecanismos de derechos humanos. Entonces, si bien es cierto, hoy se retira porque justo la OIT también pues, ha iniciado un proceso también ante sus mecanismos, es una cuestión que es una práctica que tiene la dictadura cada vez que va a ser puesto ante un proceso, lo que hacen es retirarse. Pero la convención sigue vigente hasta tanto no haya denunciado o sea retirado. Por lo tanto, nosotros los pueblos indígenas y afrodescendientes seguiremos demandando el cumplimiento de la Convención 169 y todos los otros instrumentos de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como las que existen en el sistema interamericano. Muchísimas gracias, Alexa, por ese análisis. En materia de derechos humanos, la sociedad civil quisiéramos pasarle un análisis que tenemos también como sociedad civil y representantes aquí ante el Consejo de Derechos Humanos. Salvador, ¿qué puede seguir haciendo la sociedad civil, las víctimas, los expresos políticos, los jóvenes, las mujeres, toda la población nicaragüense, pero en materia de sociedad civil, con el cierre del espacio cívico, que sabemos que han seguido trabajando, resistiendo y logrando este trabajo que vienen haciendo de muchos años en la documentación y sistematización de estas violaciones? ¿Qué es el mensaje que pasa a la sociedad civil y a cada nicaragüense, aquella madre, aquel familiar del preso político, que puede seguir haciendo y que no torne una confusión de que no hay esperanza para una justicia, para la verdad, que en este caso, ¿qué es el mensaje que pasaría y el análisis? Sí, aquí es importantísimo aclarar que Nicaragua se ha salido del Consejo de Derechos Humanos, pero no de las Naciones Unidas, y por ende sus obligaciones continúan. El examen periódico universal, del cual se presentan los resultados el 26 de marzo, debería de mantenerse y se tiene que mantener, porque efectivamente Nicaragua sigue siendo parte de las Naciones Unidas y como uno de los 193 estados parte, ellos siguen sujetos a estas obligaciones, siguen sujetos al examen periódico universal, siguen sujetos a los mecanismos especiales. Y la utilización de los mecanismos especiales es de vital importancia, ya que estos mecanismos no solo mantienen actualizada la situación de Nicaragua, sino que también esta situación se la reportan a los distintos estados, para distintas acciones que puedan realizar. Son los estados quienes aprueban la resolución del GREN, son los estados quienes aprueban la resolución de los ACNUD, y son los estados además quienes están llamados a realizar otros tipos de acciones a nivel internacional en la búsqueda de justicia. Porque recordemos que cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, no solo estamos hablando de afectaciones a nosotros los nicaragüenses, estamos hablando de afectaciones a toda la comunidad internacional, incluyendo a las personas que hoy estaban dentro de la sesión 58 del Consejo de Derechos Humanos. Ahí es importante señalar que el grupo de desaparición forzada, el grupo de detenciones arbitrarias, su trabajo continúa y debe de continuar vigilando la situación de Nicaragua y nos corresponde a nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, pero también a las personas, a las víctimas, acudir a estos mecanismos, utilizar estos mecanismos, independientemente que el Estado no vaya a contestar. Desde antes de salirse del Consejo de Derechos Humanos, ellos no estaban contestando a las medidas cautelares, a las medidas provisionales, a las peticiones, todo esto en el sistema interamericano e incluso también en el sistema universal. Ellos lo que quieren es tratar de que no se siga hablando de todo esto, pero es imposible. Los crímenes que han cometido son demasiado graves como para que nos callemos. Y efectivamente ellos han tratado de golpear a la sociedad civil. 5.600 organizaciones, más de 5.600 organizaciones han sido arbitrariamente canceladas, han sido organizaciones incluso confiscadas, que nos hemos tenido que reconfigurar en el exilio. Pero somos las organizaciones las que seguimos llevando esta voz y seguimos denunciando al Estado de Nicaragua, pero todo no podemos hacerlo básicamente solos. Necesitamos a la comunidad internacional y hoy hemos visto a una comunidad internacional beligerante, comprometida y con posicionamientos contundentes contra la salida de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos, pero principalmente contra las ilegales e ilegítimas y nulas reformas constitucionales, porque fue una línea transversal en los discursos de hoy. Negar esta constitución porque básicamente están matando todos los derechos de los nicaragüenses, están matando cualquier ápice de democracia o institucionalidad y básicamente están negándose a investigar y que reine la impunidad en Nicaragua. Muchísimas gracias. Quisiéramos saber si hay preguntas.
Siempre. Hay un espacio de preguntas si alguna de las personas conectadas quisieran hacer alguna pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias desde Ginebra, las organizaciones de la sociedad civil. Hola chicos, sí tenemos dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué sigue o qué procede tras la presentación de este contundente informe del grupo de expertos del cual el régimen nicaragüense respondió retirarse del Consejo? ¿Cuál es el paso a seguir que creen ustedes deben tomar las organizaciones? Y ya les leo la segunda. Adelante. Ok. En principio, el siguiente paso es la renovación del mandato. Ese es un mensaje, ese es un paso que se tiene que dar. Esperemos que la resolución se dé a inicios de abril, finales de marzo, en el cual se renueve el mandato del GREN. Pero además, con la renovación de este mandato, seguirán las investigaciones, porque el mandato es que se continúe documentando, investigando y realizando informes. El grupo de expertos de Naciones Unidas ha sido fundamental para posicionar el tema de crímenes de lesa humanidad, pero para posicionar también algunas vías de justicia. Hoy estaban insistiendo con la Corte Internacional de Justicia, que debe ser una demanda patrocinada por algún Estado, sea por tortura o por apatridia, pero existen las vías y el GREN ha estado impulsando, ha estado empujando, y es por eso la reacción de la dictadura. Además de mencionar de forma categórica y contundente la participación y el involucramiento del ejército en estas graves violaciones a derechos humanos. Ha sido puntos fundamentales que ha posicionado el GREN y que ha transmitido a la comunidad internacional una situación de extrema gravedad que estamos viviendo las personas nicaragüenses, además de quedarnos básicamente sin ningún foro o que pretenden que nos quedemos sin ningún foro en donde seguirlo denunciando. El siguiente paso es que se renueve el mandato y que las organizaciones sigamos suministrando información al GREN, que el GREN siga insistiendo con el Estado de Nicaragua de que puedan visitar el país, de que le brinden información. En su informe mencionaban que habían mandado 16 cartas al Estado de Nicaragua y ninguna de ellas ha sido respondida. Esto no es un informe sesgado, como quieren hacer ver el Estado. Es un informe que Nicaragua ha despreciado. Nicaragua voluntariamente, el Estado de Nicaragua, el régimen de Nicaragua ha despreciado participar en esta etapa de investigación porque no quieren que se sepa desde su boca las graves violaciones que han hecho dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua, porque sus acciones han tenido alcance extraterritoriales también. Entonces, es importante la renovación, seguir documentando y que las víctimas tengan confianza de que estos grupos están trabajando por Nicaragua y que algún día tendremos justicia, porque estamos trabajando por una Nicaragua que no vuelva a olvidar y donde nunca más hay impunidad. El siguiente paso también, y creo que es el trabajo que nos toca como organizaciones de la sociedad civil, es incidir con los estados. El llamado fue claro el día de hoy del grupo de expertos en activar el penal, pero sabemos que eso se tiene que hacer a través de un estado o otros organismos regionales que podrían hacerlo. Y ese es un trabajo que hay que hacer. Nosotros, si bien es cierto, se ha venido hablando con estados, pues los estados no están como muy claros. Escuchar al grupo de expertos dentro del Consejo de Derechos Humanos haciendo ese llamado ha sido fundamental. Creo que es el primer paso que ha dado y ahora nos toca a nosotros seguir incidiendo. Recordemos que la dictadura y sus allegados, o sea, Ortega y Murillo, hoy en día son prófugos de la justicia porque ya hay una orden de detención emitida en Argentina. Entonces, estamos hablando contra gente que son también, ¿no? Como el derecho internacional está siendo requerido y son cuestiones que tenemos que ir posicionando y tenemos que seguir trabajando. Yo creo que, aparte de la renovación, porque lo que nos da el GREN son todas las herramientas para que nosotros los utilicemos. Y quiero hacer un llamado ahí también. En términos generales, eso es muy importante, pero también estos informes es importante para la gente que está tratando de establecer sus procesos en los países. Hay que utilizarlos para poder demostrar ante los procesos de asilo, por ejemplo, en los países, lo que está pasando. Muchas veces se dijo, pues víctima del ejército, hoy en día está ahí la prueba, hay un informe que lo dice un organismo de derechos humanos, con todas las investigaciones, con toda la seriedad, que hoy en día eso es prueba ante tus procesos. Entonces no siempre, porque siempre caemos en esto, ¿no? De que estos informes son informes nada más.
tiene su utilidad, tanto en lo personal como también en la búsqueda de la justicia colectiva como nicaragüense. Entonces, el paso siguiente, si bien es la renovación, que es la herramienta que nos va a estar dando estos grupos que hacen sus investigaciones, el trabajo también de la sociedad civil, seguir documentando es muy importante y para seguir siendo esa fuente para estos grupos. Nos decían ayer en conversaciones con estados, es importante porque incluso dentro de Nicaragua los estados no tienen la información, las pocas embajadas que siguen en Nicaragua no tienen la información y hay veces nosotros tenemos acceso a mayor información y es muy importante esa retroalimentación. Entonces ahora creo que el trabajo va a ser tener que ver algún día a estos señores ante una corte pagando por todos sus delitos y por todos los delitos que han cometido durante todos estos años que han sido pues delitos continuados en derechos humanos. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta y con esto cerramos. Sí, la siguiente pregunta es: la huida del régimen de Daniel Ortega del Consejo de Derechos Humanos los deja fuera del alcance de la justicia internacional. No, más bien ha sido una táctica equivocada porque yo creo que lo más importante es poder defenderse y ellos lo que han hecho es aceptar prácticamente. O sea, la ausencia de ellos ante estos foros es aceptar, no tienen otra manera de cómo pueden ir a defenderse y lo que han hecho es simplemente huir, como lo están diciendo ustedes, pero también cerrarse, ¿no?, ante la comunidad internacional. Entonces, el llamado es a la comunidad internacional que sigan presionando, nosotros desde la sociedad civil, que el pueblo siga resistiendo de manera pacífica como lo hemos venido haciendo y nada, esto no es una tregua para el régimen. Creo que hubo una unanimidad en la mayoría de los estados en el hecho de condenar el no haber estado presente en estas sesiones, ¿no?, ante la presentación del informe. Así que no los exonera de ninguna responsabilidad, sino que nos han dado la herramienta hoy en día de poder avanzar más y escuchar al grupo de expertos haciendo ese llamado a los estados. Ha sido muy, muy importante. Yo creo que es lo que más podemos salvar hoy en día, además de que se ha individualizado la responsabilidad del ejército, y aquí van a venir nombres, más adelante se va a saber el mecanismo a seguir, incluso se va a enviar al Estado de Nicaragua dándole el derecho a la defensa, y posteriormente se habrá individualizado. O sea, tenemos tenemos muchos elementos para poder realmente ahora exigir justicia, no solo como Estado, sino como la responsabilidad individual de cada uno de los que están implicados en estos procesos. ¿Quieres añadir algo? Bueno, esta ha sido el análisis, la conferencia que hemos dado como sociedad civil, reiterar el compromiso de cada organización que está supervisando, aportando, haciendo uso de los procedimientos. La huida de la dictadura solo demuestra que están débiles. La debilidad de ellos es demostrada con el retiro del Consejo de Derechos Humanos y esperemos otras prácticas que vengan realizando, pero llamamos a la sociedad civil nicaragüense y al pueblo de Nicaragua a seguir resistiendo y seguir trabajando por la búsqueda de esa justicia, memoria y reparación para las víctimas. Muchísimas gracias y buenas tardes.